La campaña del terror es un esfuerzo sistemático que tiene como objetivo principal influir en las decisiones políticas individuales como lo es el voto. Para lograr su cometido, comúnmente apelan al miedo de la población y presentan un futuro hipotético como una gran amenaza. Ejemplos sobre la campaña de muerte. En términos en lo que fue planteada las elecciones presidenciales de 1964 se ajustan a este esquema, con la mayoría de las ramas políticas del debate público sobre la campaña afirmando que estas elecciones determinan la encrucijada de pensar sobre el futuro de una nación en acceso. Todas las opciones para la competición, además, el complejo programa de cambio social, la campaña de muerte, almacena precisamente el miedo y presenta en su mensaje las devastadoras consecuencias potenciales de algunos de estos candidatos. Si en el plebiscito ganaba el sí, el candidato propuesto asumiría su mandato de 8 años en marzo de 1989. Si ganaba el no, se prorrogaría un año al mandato de Pinochet y se convocaría a elecciones generales a presidentes y parlamentarios de 90 días antes del fin de su suspensión. Razones por las que se da la campaña del terror. Número 1. Desinformación. Se basa en la divulgación de textos, imágenes, argumentos que son falsos, que se divulgan entre redes sociales, familiares, amigos, etc. Sucede en ambas campañas o en varias. Un gran ejemplo de esto es en el conocido plebiscito hacia la propuesta constitucional, en donde la campaña del rechazo desinformó entregando un argumento de que, si se llegaba a aprobar, varias personas iban a quedar su casa y es que se las iban a quitar. Número 2. Conformismo. Consideramos que este punto va muy de la mano con el anterior, ya que se basa en quedarse con la información que te entregan sin confirmar si es real o no. Número 3. Promesas utópicas. Este punto se basa en entregar promesas, propuestas que suelen ser falsas y del interés de la persona para así llamar su atención y contar con su voto. Número 4. Ingenuidad. Este es uno de los puntos más controversiales, ya que se asemeja al conformismo, pero queremos complementar que para muchos es difícil entender la información que se está dando. En este caso, y en que su mayoría son políticos, no todos logran entender lo que se plantea y a su vez encuentran información que es errónea sin saberlo. Por esto mismo, consideramos que hay personas que suelen aprovecharse o llegar a manipular para tergiversar la idea principal, tratando de cambiar el punto de la persona, confundirla o cambiar su voto. Y por último, desinterés, uno de los puntos que se presenta en casi todas las votaciones y en algunos casos con grandes porcentajes, que afecta gravemente al resultado de la votación, ya que no existe interés por varias causas, como por ejemplo, varias personas no se sienten representadas con lo planteado o no quieren ser parte de un cambio, en este caso al voto porque no suele ser obligatorio, llevando a la poca participación. ¿Es realmente válido como campaña? Las opiniones al respecto están divididas, ya que muchos afirman que una campaña es sucia si se basa en falsedades, calumnias y mentiras, y otros dicen que se trata de una campaña electoral como cualquier otra, puede ser más dura o más blanda. Las campañas del terror en la sociedad chilena. Las campañas del terror en la política chilena contemporánea eran un tema hasta hace poco tiempo sin historia en Chile. Un problema que la historiografía nacional había soslayado, entre otras razones, porque estamos acostumbrados a una evaluación muy positiva de toda nuestra trayectoria política republicana. Y obviamente el uso del miedo como instrumento político representa un estigma para la evolución nacional. También porque la mayor parte de los estudios sobre las campañas políticas y elecciones son trabajos esencialmente descriptivos, en los cuales no se plantean preguntas que permiten analizar los métodos e instrumentos de campaña, sus contenidos y estrategias, de tal modo que la propaganda política que utiliza la amenaza y el miedo como elementos centrales, es decir, una campaña de terror, no configuraba como un tema de la historia electoral nacional.